Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás el César y junto a Michael Fialho vamos a presentar el modelo lineal generalizado, utilizando la distribución beta. En síntesis, el objetivo de esta presentación es explicar este modelo y aplicarlo a un ejemplo sobre la probabilidad de deserción estudiantil. La presentación va a constar de dos secciones. La primera, con lo referente a la teoría del modelo, pasando por el modelo lineal generalizado, la distribución beta, el modelo lineal generalizado aplicado con la distribución beta y una simple simulación para ejemplificar. Después, una segunda parte con una aplicación práctica donde se va a mostrar lo referente a la base de datos, la exploración de los datos, se va a aplicar el modelo, se van a visualizar los resultados y se van a discutir. Arrancamos por la base. En un principio, se tiene un modelo lineal que busca encontrar la relación entre las variables aleatorias x, dependientes entre sí, y la variable aleatoria dependiente y, donde existe una relación lineal entre ambas más una cantidad de error que se distribuye de forma normal con esperanza cero y varianza constante. Los parámetros beta del modelo, que describen la relación lineal entre ambas variables, son constantes desconocidas. Por medio de minimizar la suma de la diferencia de los cuadrados de las observaciones, se obtienen los betas estimados que mejor se adaptan a los datos. Es importante remarcar la consideración de que los errores tienen una distribución normal con mu0 y sigma cuadrado constante. El modelo lineal generalizado difiere en los siguientes puntos. La distribución de la normal de la variable respuesta es reemplazada por una familia de distribuciones exponenciales. Además, se utiliza una función link para modelar la relación entre la esperanza de y y las variables explicativas. Por ejemplo, se suele usar una función logística cuando el dominio de y es de 0 a 1, o logaritmo cuando es de 0 a más infinito. Para encontrar la máxima verosimilitud de los parámetros beta, se usa un algoritmo de mínimos cuadrados ponderados iterativamente. Este modelo se puede extender a una distribución de 4 parámetros, donde nu y tau son parámetros de forma relacionados generalmente a la simetría y la kurtosis. Este paquete solo necesita que la distribución sea descrita de forma paramétrica. Esto hace que haya más de 100 distribuciones disponibles. Resumiendo, en el modelo lineal, la variable respuesta es una distribución normal, donde su media es función de las observaciones y tiene una varianza constante. En cambio, en el modelo lineal generalizado, la variable respuesta puede depender de cualquier tipo de distribución paramétrica asociada por una función link, y tanto su media como su varianza y los factores de forma pueden depender de las observaciones. Ahora vamos a aplicar lo referente a la distribución beta. Esta distribución tiene la característica de que tiene densidad positiva para x en un intervalo de longitud finita entre a y b, a diferencia de otras distribuciones como la normal o la gamma, etc., que tienen densidad positiva en un dominio infinito. Esta distribución consta de dos parámetros alfa y beta, los cuales tienen que ser mayores a 0. Cuando a es 0 y b es igual a 1, se tiene la distribución beta estándar. Esta distribución es función de la distribución gamma. La media de la varianza es función de sus parámetros. Y esta distribución se utiliza para calcular la probabilidad de probabilidades. A continuación vamos a ver a qué nos referimos con esto. Para hacer un ejemplo, vamos a generar una distribución binomial en R donde se tiene una probabilidad de acierto de 0,9 y se van a tener 10 chances. Graficamos el resultado y se obtiene la siguiente distribución binomial. Esto lo que quiere decir que si muchas veces, por ejemplo, hago estos 10 tiros, un 38,7% de las veces voy a obtener 9 resultados positivos, pero un 34,9% voy a obtener 10 y un 19,4% 8, y así sucesivamente. O sea, si yo no conozco P y hago una prueba, hay altas chances de obtener, por ejemplo, 8 correctas. Entonces, si yo creo que la proporción verdadera es 0,9, debería hacer un test de hipótesis donde mi hipótesis nula sea que la probabilidad es 0,9. Y no voy a rechazar esta hipótesis porque la posibilidad de obtener 0,8 es bastante alta.
el p-valor está por debajo de ese número. Pero al mismo tiempo, si tengo como hipótesis nula que la probabilidad es 0,8 o 0,7, tampoco podría rechazarlas por obtener este resultado. La distribución beta permite visualizar la probabilidad de que ocurra un evento dado un número de éxitos alfa y fracasos beta. O sea, nos devuelve la distribución de probabilidad de la probabilidad verdadera del evento en función de los resultados del experimento. Por ejemplo, en este caso, decimos que obtuvimos 8 resultados positivos de 10, lo que nos da la siguiente distribución beta. Esta distribución describe la probabilidad para cada valor de que la proporción real sea este. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que la verdadera probabilidad del experimento sea 0,9, por ejemplo, o más, tenemos que calcular el área bajo la curva de 0,9 a 1. Entonces, para hacer este ejemplo, vamos a hacer 1 menos beta de 0,9, y esto nos arroja que hay un 22,5% de probabilidad de que la proporción real sea 0,9 o más. O sea, hicimos un experimento de 10 tiros, obtuvimos 8 correctos y nos da la siguiente distribución de probabilidad, donde la probabilidad de que la proporción real del experimento sea 0,9 o más es un 22%. Ahora, por ejemplo, vamos a repetir el experimento, pero con 100 tiros, y supongamos que obtuvimos 80 bien y 20 mal. Vemos que la distribución cambió por completo. En este caso, la mayor densidad se encuentra en torno al 0,8. Entonces, si volvemos a calcular cuál sería la probabilidad de que la proporción real será 0,9 o más, en este caso nos da un menos de un 1%, un 0,1%. Entonces, vemos la función de la distribución beta, que para un experimento dado nos da la probabilidad para cada valor de cuál sería la proporción verdadera. Entonces, ya por un lado vimos lo que es el modelo lineal generalizado, por otro lado vimos lo que es la distribución beta. Entonces, en síntesis, utilizamos el modelo lineal generalizado para encontrar los parámetros de la función de beta que tiene una mayor verosimilitud con la muestra. Esto, como vimos, es útil para calcular probabilidades, donde la variable de respuesta toma valores entre 0 y 1. Si utilizaríamos el modelo lineal, no correspondería bien con los datos. Para este tipo de casos se suele utilizar como función link la función logística. Ahora vamos a realizar una simulación del modelo lineal generalizado utilizando la distribución beta. Para esto, vamos a realizar 10.000 experimentos binomiales, cada uno con 10 chances, donde la probabilidad va a ir aumentando en función de x, va a ir variando en función de x. Arranca en 0,5 y va aumentando un 0,3% por cada unidad de x, como podemos ver en este gráfico. Entonces, si aplicamos el modelo, obtenemos el siguiente resultado. O sea, vamos a aplicar un modelo beta dentro del paquete de modelo generalizado de R, donde esta función beta usa como función link para mu, una logística, también para sigma, por defecto, y dejamos esa. En este caso solo vamos a calcular mu. Decimos que la variable dependiente es directamente lineal, la función independiente. Y entonces obtenemos el siguiente resultado, donde el modelo, además de encontrar la función que describe a la media según los datos, también nos arroja para cada valor de x la distribución beta. O sea, por ejemplo, acá vemos la distribución beta cuando x es igual a 0 y la probabilidad era 0,5. Y acá nos muestra la distribución de beta cuando x es 100 y la probabilidad es 0,8.